Luego, bueno, de una parte más filosófica, lo que tiene que ver con la economía de paz, etcétera, como hacemos siempre cada año, una aproximación más desde la filosofía a los temas de economía de paz, una aproximación que este año la hemos hecho desde lo que es la digital, o sea, la parte, las oportunidades que habría la parte digital. Ahora damos paso a una parte que es mucho más técnica y que tiene que ver con otra realidad, que este es un bloque que no ha habido posibilidad de poder hacerlo en presencial, entonces es el único bloque que va a ser vía digital. Entonces, lo vamos a usar a través de la pantalla. Tenemos 3 personas para el siguiente bloque, entonces es la única parte, entonces que os pongáis cómodos y tenéis que girar las butacas, etcétera, porque vamos a tener que estar mirando una pantalla. Yo me quedaré aquí. Hemos puesto un altavoz ahí en el centro y tenemos también el micrófono aquí para luego las intervenciones de las preguntas una vez que acabemos este bloque. Entonces, tenemos con nosotros a 3 personas que, bueno, para lo que es la primera parte en la que vamos a hablar de lo que es los avances en derechos humanos y empresa, que sería todo el bloque, la parte de taxonomía europea, información no financiera y derechos humanos. Es una parte más técnica, una visión más economicista, pero bueno, que sí que hemos pedido que cierta pedagogía, porque se enmarca, ahora nos lo comentarán, pues desde un estudio que hizo el Consejo General de Economistas de España, dentro del Servicio de Estudios del Consejo General, que tenemos 2 de las investigadoras del equipo que formo parte. Entonces, bueno, os voy ya paso, os estamos viendo aquí. Muy buenos días. Tenemos a Isabel, tenemos a Beatriz y tenemos a Almudena, que son las 3 personas que van a participar en el siguiente bloque. Entonces, para la parte de taxonomía europea de información no financiera y derechos humanos, tenemos a Isabel García, que ya es, como decía, junto con Beatriz y otros 2 compañeros que ahora nos comentarán, son parte del grupo de investigación que han hecho esta investigación para el Servicio General, para el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Isabel, por su parte, es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Salamanca. Y Beatriz Aybar, por su parte, que es titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago. Entonces, creo que el orden va a ser inverso. Empiezas hablando tú, ¿verdad, Beatriz? Y luego, después, Almudena, que está también aquí presente, pero participarás después para contarnos todo lo que es el estado de la cuestión del estado de información no financiera, bueno, qué avances ha habido tanto a nivel estatal como europeo. Bueno, que ella representa, Almudena, que te estamos viendo también, es la coordinadora de desarrollo sostenible, pues, de la Alianza por la Sostenibilidad. Y bueno, luego damos paso de la plataforma de empresas responsables. Pero bueno, en principio os presento a las 3, pero seguimos el orden que tenemos puesto aquí. Entonces, bueno, pues adelante, adelante y cuando queráis. Os pongo en pantalla completa. Entonces, vamos a hacer la prueba. Habla, por favor, Beatriz, para asegurar que te estamos oyendo y que entra la Bueno, señal por el ordenador, lo podemos grabar, entra en streaming. buenos días. Muy buenos días, te escuchamos. Pues en primer lugar y en nombre del equipo que hemos elaborado el estudio, quiero dar las gracias a Guernica Gogoratús por la invitación a participar en el sexto laboratorio de Empresa y Derechos Humanos y también por las facilidades que nos han dado para participar telemáticamente. En particular, a Laura Ruiz Álvarez y a ti, Iker, por toda la ayuda que nos has dado estos días para organizar el evento. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede subir el volumen desde allí? Lo subimos desde aquí. Vale. Yo aquí, le doy aquí. Opa. He abierto desde aquí. No sé qué. Vale, no, esto es ella que está compartiendo su pantalla. Sí, Vale. ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí, Beatriz. Sí, ahora no le vemos. Bien. No te vemos Pues, a ti, pero bueno, luego os ponemos a vosotras, Sara, porque si no se tapa la imagen en pantalla completa. sí. Como ha dicho Iker, vamos a presentar el estudio titulado Visión General de la Taxonomía en relación a la información no financiera o en materia de sostenibilidad, en el que se ha realizado un análisis específico para el caso de los proyectos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan Next Generation de la Unión Europea. El estudio fue encargado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España y fue presentado el pasado mes de abril
en la primera sesión de los encuentros sobre sostenibilidad del Consejo General de Economistas. El proyecto estuvo dirigido por Salvador Marín, director del Servicio de Estudios, y fue elaborado por un equipo formado por Isabel García Sánchez de la Universidad de Salamanca, Esther Ortiz de la Universidad de Murcia, Luis del Amo y Jaime Piñeiro del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y por mí de la Universidad de Santiago de Compostela. Esther y Salvador no pueden estar hoy aquí porque están participando en un congreso en Lisboa. Voy a comenzar explicando brevemente la estructura del estudio, que consta de dos grandes partes. En la primera parte se recoge el marco normativo de la información no financiera o en materia de sostenibilidad en Europa y contiene una visión del proceso normalizador que se ha desarrollado en el seno de la Unión Europea en materia de información no financiera o sobre sostenibilidad. En los últimos 5 años se ha producido lo que podría calificarse como un tsunami regulatorio, con el objetivo de mejorar la calidad de la información sobre sostenibilidad divulgada por las empresas, haciéndola más homogénea, objetiva y fiable. En este contexto, se ha producido una evolución vertiginosa en cuanto a los requerimientos informativos que tienen que divulgar las empresas en el ámbito de la Unión Europea para contribuir a una economía sostenible. Pues en esta primera parte del estudio resumimos la normativa de referencia en materia de revelación de información no financiera o sobre sostenibilidad, no solo en lo que respecta a la información medioambiental, sino también en relación a las otras dos dimensiones de la sostenibilidad, la información social y la información de buen gobierno o gobernanza. Además de las distintas directivas y reglamentos sobre el tema, también se recoge todo el trabajo que se ha desarrollado en el seno de la Unión Europea por parte del organismo asesor oficial de la Comisión Europea, que es el EFRAG. La segunda parte del estudio se titula Estandarización de la información no financiera o en materia de sostenibilidad. En esta parte hemos aplicado el método del caso a los proyectos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan Next Generation de la Unión Europea. Empezamos hablando de cuáles son las tendencias respecto a la información en materia de sostenibilidad y los distintos marcos y principios generales, como los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuyen a la consecución de la Agenda 2030. Todo esto lo analizamos en función de la clasificación ESG, que refleja, como decía, las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y de gobernanza. A partir de aquí, se aplica todo el análisis al caso específico de los proyectos del Ministerio a través de un sistema de fichas. En estas fichas, que comentará Isabel en detalle, vamos identificando para cada proyecto qué principios se siguen y a qué objetivos contribuyen. Finalmente, recogemos las principales conclusiones del estudio, en las que destacamos el impulso de la Unión Europea, que ha hecho de la sostenibilidad su bandera, y la amplitud y desarrollo técnico de toda la normativa. También indicamos que aunque el estudio se ha aplicado a un caso específico, es perfectamente extrapolable a otros casos y que puede servir de guía para todos aquellos que están inmersos en el mundo de la sostenibilidad: empresas, profesionales de la contabilidad y auditoría, economistas, participantes en el mercado de capitales y entidades públicas. Para no ser tediosa la presentación, hemos planteado algunas preguntas que pueden ser de interés para los que nos están escuchando y a las que trataremos de dar brevemente respuesta en los próximos minutos. En la primera pregunta planteamos a qué se refiere el término taxonomía en general y el reglamento de taxonomía de la Unión Europea en particular, y cómo afecta a las grandes y pequeñas empresas. Pues bien, en general, el término taxonomía se refiere a una clasificación, y eso es la taxonomía de la Unión Europea, un sistema de clasificación de actividades económicas a efectos de fijar su grado de sostenibilidad medioambiental. En otras palabras, se establece una tipificación para que las empresas, los inversores y los responsables políticos puedan determinar si una actividad económica es o no sostenible desde el punto de vista medioambiental. El reglamento de taxonomía es la columna vertebral del paquete de finanzas sostenibles de la Unión Europea, con el que se pretende impulsar la transición a una economía neutra en carbono.
Dado que la falta de un sistema de clasificación estandarizado era un obstáculo para dirigir los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, la Unión Europea nombró a un grupo de 35 expertos, quienes con base a criterios técnicos, medibles y cuantificables, definieron un listado de actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles. El reglamento de taxonomía establece los fundamentos del sistema de clasificación, los objetivos y los criterios generales, y se completa con los denominados actos delegados, en los que se detallan las distintas actividades económicas y los criterios técnicos de selección para cada una de ellas. Se distinguen dos tipos de actividades. Las actividades elegibles son las recogidas en los actos delegados, independientemente de si cumplen o no con los criterios técnicos de selección. El resto de las actividades económicas serían no elegibles. Y dentro de las actividades elegibles se consideran que están alineadas con la taxonomía todas aquellas actividades económicas que cumplen con todos los requisitos establecidos en el reglamento de taxonomía. ¿Cómo se mide esto? El reglamento de taxonomía establece 6 objetivos ambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Para estar alineada con la taxonomía, una actividad económica debe cumplir de forma medible con estos 3 criterios: contribuir sustancialmente al menos a uno de los 6 objetivos ambientales, por ejemplo, reducir sustancialmente los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, no causar daños significativos a los otros 5 objetivos, es decir, que no tenga un impacto significativo sobre ellos, y además ser realizada de acuerdo con un mínimo de estándares éticos, sociales y laborales. Estos criterios, juntos, aseguran la coherencia entre los objetivos de la taxonomía y garantizan que el progreso hacia un objetivo no se haga a expensas de los otros. Para determinar si una actividad económica cumple con los 2 primeros criterios, los criterios técnicos de selección recogidos en los actos delegados establecen unos umbrales de desempeño basados en la ciencia, es decir, unos criterios claros sobre qué significa hacer una contribución sustancial y qué significa no causar un daño significativo. Además de lo ya comentado, de forma general, se espera que la taxonomía de la Unión Europea sirva para dar seguridad a los inversores y protegerlos del lavado verde. Eliminar las barreras a los flujos de capitales transfronterizos mediante el establecimiento de un sistema de clasificación unificado para todos los Estados miembros y proporcionar a las empresas un punto de referencia en la toma de decisiones con respecto a su transición verde, ya sea para mejorar las actividades actuales o iniciar nuevas actividades, y también para obtener fondos para financiar dicha transición, ya sea de inversores o de bancos. Por ejemplo, dado que los bancos están obligados a divulgar el porcentaje de sus clientes que realizan actividades alineadas con la taxonomía, tendrán un incentivo para financiar estas actividades. Esto significa que si una empresa solicita un préstamo bancario, puede obtener una mejor tasa de interés si el propósito del préstamo es alcanzar la alineación con la taxonomía de una actividad o si es para financiar actividades alineadas con la taxonomía. Además, a partir del 1 de enero de este año, las empresas que se encuentren dentro del alcance de la Directiva de Información No Financiera deben divulgar la proporción de sus actividades que están alineadas con la taxonomía, así como una serie de indicadores. Es reseñable que la taxonomía no se centra en empresas, sino en actividades económicas a la hora de determinar el grado de sostenibilidad, por lo que una empresa puede ser sostenible en algunas de las actividades que realiza y no serlo en otras. Es decir, no se trata de un rating de empresas sostenibles. También aclarar que aunque actualmente la única obligación que establece la taxonomía es la divulgación, a la que me refería antes, las empresas no están obligadas a alinear sus actividades con la taxonomía, ni tampoco los inversores están obligados a invertir en ellas.
No se impide a los inversores invertir en actividades marrones, sino que únicamente se trata de incentivar la inversión en actividades verdes. Por último, destacar que la taxonomía de la Unión Europea lleva varios años de desarrollo y aún no se ha concluido. Hasta el momento, solo se han publicado los actos delegados para las actividades relacionadas con los dos primeros objetivos climáticos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático, y el acto delegado sobre divulgación de información. A principios de abril de este año se presentó el borrador del acto delegado para las actividades relacionadas con los otros 4 objetivos climáticos y el borrador de la revisión del acto delegado del clima y del acto delegado de divulgación. Además, los criterios técnicos se revisarán cada 3 años para adaptarlos a los cambios en la ciencia, la tecnología o las prioridades. Como decía al principio, la taxonomía parte de la filosofía de que la curva de reducción de emisiones en Europa es de tal magnitud que se necesita que los activos que se desarrollen en la actualidad sean capaces de no emitir gases de efecto invernadero en 2050. Si se aprecia que la pendiente de la curva de emisiones no se ajusta a los objetivos, habría que aprovechar este ciclo de revisión de cada 3 años de los criterios técnicos para ajustarla. En resumen, podemos decir que la taxonomía de la Unión Europea es algo vivo y que todavía está en construcción. Ahora paso la palabra a Isabel, que va a continuar con las siguientes preguntas. Buenos días a todos los asistentes. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Isabel. Vale, Vamos a vale, poner un perfecto. momento para que se te vea la imagen, para que simplemente... Ahí está. Si no, al final, si da problemas, pues al final, porque habría que dejar de compartir, imagino. Vale, a ver. Era para... Bueno, ahí te podemos ver y, bueno, en principio no quita mucho la imagen de la presentación. Entonces, simplemente Vale. para que se te vea. Vale, gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Yo con mi intervención voy a tratar de responder a diferentes preguntas que pretenden concretar la utilidad del estudio de taxonomía europea que ha presentado previamente mi compañera Beatriz, desde un punto de vista práctico y especialmente referido a las pequeñas y medianas empresas y a otras entidades o organizaciones. Al respecto, bueno, pues quiero comenzar indicando que desde el punto de vista normativo, el alcance de la taxonomía afectaría a las grandes empresas principalmente. Si bien, pues las compañías de cualquier otro tamaño, incluso otras organizaciones, pueden obtener beneficios al utilizarla, ¿no? Y con este enfoque, pues voy a comenzar mi intervención. Sí, en primer lugar, Bea, por favor, me pasa la transparencia. En primer lugar, me gustaría contextualizar la relevancia que supondría que las pequeñas y medianas empresas apuesten por la taxonomía verde que está en estos momentos ya activa o bueno, por la taxonomía social que llegará un momento en el que se apruebe y entre en funcionamiento, ¿no? Las pymes son la columna vertebral de la economía europea. Representan el 99% del tejido empresarial y crean aproximadamente el 63% de los puestos de trabajo. Estas cifras, que son bueno, la media en la Unión Europea, sí que presentan diferencias entre los Estados miembros, pero son muy similares a las que ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para España en las estadísticas de febrero de 2023, que son las que aparecen en las gráficas de la diapositiva. Por otra parte, se calcula que en torno al 40-70% de las pymes sobrevive menos de 5 años, ¿no? En este sentido, pues ya existen en distintos profesionales, investigadores, etcétera, que están indicando que el hecho de que estas compañías apuesten por la sostenibilidad debe de entenderse como una estrategia fundamental que les ayude a superar las dificultades con las que se encuentren y a crecer, ¿no? Que es el problema por el cual, uno de los principales motivos por lo cual suelen desaparecer. Sin embargo, Bea, por favor, pásame la transparencia. Sin embargo, en un estudio realizado en 2022 por el Pacto Mundial de la ONU, Bea, ¿me pasa la transparencia? Perdón, es que estoy teniendo problemas para pasar las transparencias. Dejo de compartir y vuelvo a compartir un momento, por favor. Bueno, indico, porque al final es una descriptiva. En un estudio realizado en 2022 por el Pacto Mundial de la ONU España, más de 2.500 empresas españolas,
se evidencia que únicamente un 11% de las pymes y microempresas habían desarrollado una estrategia en materia de finanzas sostenibles. El porcentaje se situaba en el 26% para las grandes empresas. Ambas cifras, pues lo que ponen de relieve son los importantes retos respecto a la sostenibilidad y en especial la necesidad de impulsar la integración su integración entre las empresas de menor tamaño, ¿no? En definitiva, pues existe una necesidad de concienciar a las pymes y otras entidades en este camino, así como de apoyar su transición hacia modelos de negocio más sostenibles por el impacto que tendrá en su competitividad y resiliencia organizativa y en su preparación para el cumplimiento de propuestas y regulaciones con ambición de incluirlas, ¿no? Que ya hay algunas sobre la mesa. Además, no podemos obviar que operan en un entorno de transición, en estos momentos principalmente de transición ecológica y digital, y que se van a ver afectadas por las demandas de bancos e inversores europeos que necesitan información sobre entidades, en especial de aquellas que operan en sectores sensibles a los riesgos en materia de sostenibilidad, ¿no? Así, el uso de la taxonomía pues, podría ayudarlas a obtener con mayor facilidad flujos financieros. También facilitaría su acceso a fondos públicos y en este sentido, bueno, pues indicar que en Europa existe un compromiso de asignar el 37% de los fondos de recuperación y del presupuesto europeo para 2021-2027 a proyectos verdes. Y tampoco podemos obviar las presiones que proceden de las empresas que están en la parte superior de la cadena de valor, que son compañías que están obligadas a adaptar sus estrategias a los reglamentos y directivas europeas y que demandan que las pymes, que bien son sus clientes, sus proveedores o prestadores de servicio, tengan que adaptarse para reducir los riesgos que las compañías tienen a lo largo de la cadena de valor. En este sentido, bueno, pues indicar que tenemos conocimiento, porque uno de los integrantes del grupo de trabajo, el profesor Salvador Marín, pues forma parte de un grupo, que la Comisión Europea está trabajando en marcos para simplificar las diferentes estrategias de sostenibilidad para estas empresas, tratando de garantizar una proporcionalidad respecto a sus recursos y capacidades. Bueno, para indicar un poco qué supondría o cómo afectaría la taxonomía a las distintas organizaciones, bueno, a pymes o cualquier otra entidad, pues, lo que he optado es por hacer referencia al proceso que deberían desarrollar y que supone, bueno, pues al final una exposición de cómo se aplicaría la taxonomía, ¿no? Y que, bueno, en este caso está prevista para taxonomía verde, pero que luego ya indicaré que se espera que sea muy similar para el caso de la taxonomía social, bueno, la cual se ve ampliada en distintos aspectos que comentaré. En este sentido, el procedimiento de la aplicación de la taxonomía comenzaría con la elegibilidad, que requiere un análisis de la sostenibilidad de las diferentes actividades que realizan las compañías para ver si están enmarcadas dentro de las actividades elegibles que establece la taxonomía. Eso supone verificar tanto si la codificación de la clasificación estadística y la descripción de la actividad están incluidas en el reglamento y en los actos delegados. Eso lo que va a permitir es determinar la elegibilidad y la tipología de actividad elegible. Y para ello, bueno, pues hay tres tipologías previstas: actividades económicas de transición, actividades económicas facilitadoras y actividades sostenibles per se. Posteriormente, para aquellas actividades que han resultado elegibles, las empresas deben de verificar si están alineadas con la taxonomía. Y eso conlleva, pues, que tengan que observar si esas actividades que realizan contribuyen sustancialmente a uno o varios de los 6 objetivos medioambientales que aparecen en el reglamento. Y que en el caso de no contribuir sustancialmente a alguno de los objetivos medioambientales, pues que no causan perjuicio significativo. Y todo ello, bueno, pues teniendo en cuenta el paraguas integral que pretende la Unión Europea en su compromiso con la sostenibilidad, pues no solo deben de garantizar bueno, que no causan perjuicio significativo a cualquiera de los objetivos medioambientales que contempla el reglamento, sino que además las actividades económicas se llevan a cabo cumpliendo pues salvaguardas o garantías mínimas sociales y de derechos humanos. Según el cumplimiento de los criterios técnicos de selección, en los que no voy a entrar porque son complejos y adecuados a las actividades de las compañías, pues lo que identifican las empresas es si la actividad está alineada de forma total o parcial con la taxonomía, es decir, tiene todo o solo una parte de la actividad alineada. En relación con el reporting regulatorio,
pues operativamente conllevaría calcular e informar sobre distintos indicadores como el porcentaje del volumen de negocios neto de productos y servicios de una empresa, de las actividades en activos fijos materiales e inmateriales o de los gastos operativos, tanto para las actividades elegibles como para las no elegibles y en el caso de las elegibles para las alineadas y no alineadas. Adicionalmente, para las actividades elegibles se debe de informar sobre la tipología de actividad elegible y bueno, el criterio de los cumplimientos técnicos de la fase de alineamiento. Toda esta información se puede complementar con otro conjunto de indicadores y al respecto, pues lo que hemos hecho en la parte última del estudio es realizar un análisis de casos concretos aplicado a los proyectos del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico en el marco del Plan Next Generation de la Unión Europea, que pretende servir pues, para su uso o adaptación por parte de otras organizaciones o entidades, ¿no? Y así, bueno, pues metodológicamente lo que hemos realizado es una clasificación como sinónimo de taxonomía que pretendemos que sea útil para que las empresas u otras organizaciones no obligadas pues puedan utilizarla a la hora de elaborar información no financiera como es la memoria de sostenibilidad o un estado de información no financiera. Y bueno, para ello, como se aparece en la diapositiva, pues hemos partido de la clasificación de los proyectos del Ministerio en ejes y medidas en función de sus componentes y su contribución principal a una serie de temáticas. Seguidamente, hemos procedido al diseño de fichas, bueno, en la diapositiva actual se proyecta una de ellas, las cuales se han hecho a nivel de medida y se han clasificado por un organismo responsable. Si bien en el primer apartado se han incluido todas las características de manera que se podía clasificar en el caso de que fuese necesario por palancas, componentes, medidas o proyectos. Así, por ejemplo, utilizando el ejemplo de la ficha de la transparencia, pues indicar que es relativa al proyecto del plan de transición energética en la Administración General del Estado. En primer lugar, lo que hemos hecho es clasificar las fichas en función de los datos identificativos del proyecto. Y al respecto, pues hemos indicado que la palanca, en el ejemplo, sería la administración del siglo XXI, su componente, la modernización de las administraciones públicas, la inversión, la nomenclatura y clasificación del proyecto, así como el organismo encargado de la medida, que en este caso pues, sería el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Seguidamente, lo que hacemos es determinar a qué dimensión de las temáticas de sostenibilidad se incluye esta medida y para ello, bueno, pues hemos atendido a lo que plantea toda la normativa europea en materia de información no financiera o en materia de sostenibilidad, que es la utilización de los criterios ESG o ASG en español, y bueno, pues es identificar qué dimensión es la más importante, la ambiental, la social o de buen gobierno o gobernanza. Para ello se marca con un tic en qué dimensión se contribuye directamente de manera significativa y si se observa que además tiene una contribución indirecta a otras dimensiones, pues también se refleja en la ficha. Seguidamente, bueno, pues se identifican los principios y marcos de conducta empresarial responsable que serían aplicables a los proyectos y subproyectos incluidos en cada medida, siempre teniendo en cuenta que este enfoque es flexible de acuerdo a cómo se aplican los marcos de referencia. Además, identificamos si existe alguna norma o principio de referencia que por su temática concreta pueda ser de especial aplicación. Y bueno, pues en el ejemplo de la diapositiva, pues hemos considerado que como marcos de conducta empresarial relevantes, pues estaría la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hemos identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Seguidamente, lo que hacemos es clasificar el proyecto o medida según los estándares o normas de presentación de información no financiera. Y aquí, pues principalmente hemos utilizado las recomendaciones y guías, las propuestas que hace el Global Reporting Initiative o GRI y las del SAS, ¿no? Que este organismo, pues lo que hace es plantear propuestas más desglosadas o con un enfoque más sectorial. Y también se han tenido en cuenta pues, las propuestas relativas al informe integrado. A partir de la información previa, lo que hemos hecho ya como una propuesta propia, o más propia, porque bueno, la identificación de los marcos de referencia y los estándares o normas de presentación de información también ha sido según el criterio de los investigadores participantes. Pues hemos establecido hemos propuesto un conjunto de indicadores generales que consideramos que son los más asociados
a los proyectos y subproyectos que comprende cada una de las medidas que hemos identificado en las fichas, ¿no? Y bueno, así como si existen alguno concreto asociado al sector de referencia, pues también se ha hecho mención. Bueno, indicado cómo hemos realizado, bueno, con qué fin se ha realizado este estudio de taxonomía y bueno, cómo sería su aplicación, pues me gustaría un poco concluir, ¿no? Qué hemos identificado nosotros en todo este proceso, ¿no? Y para ello, bueno, pues voy a contestar a un conjunto de preguntas que aparecen en esta diapositiva y que la primera sería pues responder a qué dimensión de la sostenibilidad creemos que el estudio de casos que hemos realizado tiende a contribuir más, sea medio ambiente, social o buen gobierno o gobernanza. Bueno, pues partiendo de que la Unión Europea ha establecido dos grandes estrategias en los fondos de recuperación, ¿vale? Apostando por la transición verde y digital, y que en el caso de España el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia incluye 4 grandes líneas: España verde, digital, sin brecha de género, cohesionada e inclusiva, pues parece claro, ¿no?, que lo que identificamos es que la medida a la que más se contribuye es a la E, a la de medio ambiente, pero también tenemos que indicar que no se descuidan las restantes dimensiones, sino que estaríamos, vamos a decir, como en un papel más secundario o indirecto. La cuestión social sigue siendo o es más complicada de taxonomizar, y de momento pues la Comisión Europea solo plantea que estas actividades definidas como inversiones sostenibles cumplan unas salvaguardias mínimas que se resumen de manera genérica en cumplir los principios rectores de la ONU y las directrices de la OCDE. Por favor, vea, pásame la transparencia. En febrero de 2022 se publicó el borrador de taxonomía social. Su objetivo es identificar qué actividades económicas contribuyen positivamente a la consecución de ciertos objetivos sociales. Una taxonomía social pues ayudará a los inversores a identificar oportunidades para financiarlas, tal y como se persigue con la taxonomía verde, ¿no? Fue elaborado sobre la base de normas y principios internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios rectores de Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos. Asimismo, bueno, pues toma como base el documento sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Plan de Acción asociado, la Carta Social Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La estructura de la taxonomía social es similar a la de la taxonomía verde. Se presenta una definición de objetivos, una definición de contribución sustancial, el establecimiento de criterios relacionados con el principio de no causar perjuicio significativo y la definición de garantías mínimas. Sin embargo, la taxonomía social se diferencia de la taxonomía ambiental en que para cada uno de los objetivos sociales establecidos se definen subobjetivos que explican diferentes aspectos de los mismos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de salud y seguridad se hace referencia al cuidado de la salud, el alojamiento, los salarios, la no discriminación, la salud del consumidor y los medios de vida de las comunidades. Los objetivos sociales definidos en la taxonomía social son 3 y cada uno de ellos está dirigido a un grupo concreto de partes interesadas, ¿no? Trabajo decente pues estaría referida a los empleados, incluidos los trabajadores de la cadena de valor. Respecto a los niveles de vida y bienestar social adecuados para los usuarios finales, estaría especialmente relacionado con los consumidores, y comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles pues con la comunidad o sociedad. Para cada objetivo existen diferentes tipos de contribuciones sustanciales, ¿no? Las contribuciones sustanciales relacionadas con los beneficios sociales inherentes a la propia actividad, como por ejemplo la investigación y comercialización de productos farmacéuticos. Las contribuciones sustanciales relacionadas con evitar impactos negativos en los trabajadores, los consumidores y las comunidades, pues sería, por hacer una referencia, higiene y seguridad en el trabajo, formación de los trabajadores para una transición justa, garantizar una vida digna tanto al trabajador como a su familia y pagar los salarios pactados en convenios colectivos. Las actividades habilitadoras que permiten que otras actividades brinden beneficios sociales, ¿no? Bueno, los criterios de contribución sustancial en la taxonomía social se desarrollarán y evaluarán a nivel de sus objetivos, y sin embargo una actividad económica no necesita hacer una contribución sustancial a todos los objetivos incluidos en un objetivo para que sea considerada sostenible. Vale. Isa, vale, bueno, la presentación no sé si estaba acorde con lo que nos estabas contando.
Ah, y no sé si era la bueno, es que... que esta parte la hemos introducido un poco porque Vale, para ajustarnos un poco a la temática del encuentro y quizás a lo vale, mejor no está totalmente lo que yo he vale. indicado, Y para ¿vale? ir, sí, y luego para ir terminando poco a poco, por favor, Isabel. Ay, disculpa, no te he escuchado bien. No, para ir poco a poco terminando, para cerrar y que luego hay un poquito de espacio Sí, para sí, preguntas. esta es la última transferencia, disculpad. Y bueno, finalmente en esta diapositiva lo que hemos reflejado son los principios y marcos sobre conducta empresarial en los que hemos enmarcado el proyecto y bueno, que indicar que hemos respetado en todo momento y utilizado los establecidos en el reglamento de taxonomía, como son, que son las líneas directrices de la OCDE y los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, incluidos pues, los principios y derechos establecidos en los 8 convenios fundamentales a los que se refiere la Organización Internacional del Trabajo, relativos a principios y derechos fundamentales en el trabajo y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Cualquier otra garantía mínima que se contemplase en la normativa de la Unión Europea que fuese aplicable y bueno, pues la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Guía sobre Diligencia Debida para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. Y sin más, bueno, finalizo mi exposición, ¿vale? Y disculpad si nos hemos extendido. Para nada, muchas gracias a las dos, Beatriz e Isabel. Yo sé que surgirán preguntas, es un tema que sabemos que es muy técnico. Sabemos también que os habéis ceñido también a la petición que tenía que ver a través del Consejo General de Economistas pero que tenéis muchos otros trabajos en temas que tienen que ver con empresas y derechos humanos. Entonces, bueno, a mí sí me interesaría un poco luego igual vuestra aproximación, lo que consideréis que la nueva taxonomía social puede recoger lo que es la relación más directa con el tema de derechos humanos y empresa. Entonces, por lo menos luego, si os parece, damos paso igual a Almudena y luego agrupamos todas las preguntas que hay aquí en la sala y las que tengamos para las 3. Entonces, agradeceros mucho. Y Almudena, te damos paso a ti. Pues muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Comentaba Alianza por la Solidaridad. Almudena Moreno es la coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de la Alianza por la Sostenibilidad, por la Solidaridad, perdón, ActionAid. Y bueno, también miembro del Grupo de Empresas Responsables. ¿Cómo se llama? Grupo de Empresas Responsables. Plataforma de Empresas Por las empresas Responsables. responsables. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Almudena, y sé que, bueno, empiezas, sé que luego quieres que pongamos un vídeo, ahora lo ponemos cuando quieras, adelante. Pues nada, muchísimas gracias y también me uno pues a los agradecimientos a la organización y a vosotros en particular, ¿no? Por dejarnos este espacio y también por facilitarlo, ¿no? Yo voy a hablar de un tema que en principio tiene un nombre un poco complicado, que es la debida diligencia, ¿no? Y sobre el que a veces pues parece que, bueno, pues es un término que se nos aleja mucho. Entonces, por eso también he pedido pues a Iker que me ayudara a aterrizar un poco, que le pusiéramos también un poco rostro de lo que supone la debida diligencia y sobre todo porque es un tema que estamos viviendo ahora mismo, estamos en los días y en los meses cruciales para que realmente se materialice por fin la obligación y no que algo sea voluntario, que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, sí que si me puedes poner el vídeo para que tengamos esa pequeña introducción de lo que es la debida diligencia y después ya comentamos. No están al
No están ali suma estrangeiro, dinna kunoro barrio bilali. Wakati na nada de vida. Bibinti waka no katina ya kauri labra mas ki kaus no labra non sa ko so no puro do suma zaru nada no kauta. No, vai no ya elila. Suma no katene posta no riba, no conta on. Suma mingersa. Tous ces villages qui sont là, les villages qui sont ici, tous les villages là ici, ils travaillent ici. Les populations de les villages, ils ne sont pas informés. Le travail d'Agrogeba. C'est ça, c'est difficile. L'Agrogeba a pris comme ça. De là jusqu'à là. Jusqu'à Sardiaye. La mujer nos ha dicho que antes ella cosechaba en su parcela 40 sacos, es lo que ganaba, pero ahora gana solamente 5 sacos y que no llega nada, que están llorando todas las mujeres de la comunidad. Sima boy ali posto de água. Se avião sai para Bumba, antes na fica aqui tornear. Então curva ali. Então vem curva de antes tabanca. Ela posto de água e cá fica. Cabra está com meu pai. Não gasta negócio de saúde de cabra tanto nós ali. Nem mês passado ali, barriga dana de dia ficou ali. Sabe que acaba conta você. E que anos? Bom, além de aquilo, eu que saquei a bomba assim, vice. Está cansado, mal, mosquito. Eu que saquei os que está morto. O teu já outro lita tem barriga 1 mês, 2 meses, barriga está dando. Me han dicho que ahora me pica la piel. Oye, me has dicho la malaria, todavía ha habido malaria aquí. Me estás diciendo que hay más mosquitos. Bueno, hay más mosquitos porque tenéis arroz ahora. Hace 5 años no había mosquitos porque teníais las cacas de la vaca allí al lado. Oye. Vacas ahora que apanhar na bulanha. Esta pui para eles paga 40.000 cada vaca. Pues a partir de ahora te cojo la vaca y pagas una multa. Não tu mola tra carro trabalho. Cara dá mesinho. É cara dá o carro que não leva. Pega agora o carro faz descarga, custa la cabeza na carro trabalho. Es un proyecto que a toda la gente le gusta. Que tú has ido en una población y te han criticado de Agrogeba, pero es normal. Oye, también me critican en Igualada y son blancos. Entonces sí que en su momento no se habló suficiente a las comunidades y pues la gente que ficaba aquí a lo mejor pintaban a Agrogeba como los colonizadores. Pues sí, no, a ver, en ese sentido igual sí, te doy la razón, me ha faltado más diálogo.
pues muchas gracias. Ya. Nada, muchas gracias por poner este vídeo. Bueno, pues esto, sensación de que tu casa intenta a raíz decirte de este algo? vídeo... Haz espacio con Vinted. Sube tu anuncio en minutos. ¿Aún no conoces EDP Solar Plus? Ya. Gracias. Bueno, pues a raíz de este vídeo está basado, está en Guinea-Bissau, uno de los países más pobres del mundo, y retrata pues la llegada de una empresa española allí pues con el objetivo, en teoría, de generar mejores condiciones para la población de Guinea-Bissau, o eso decía, ¿no? La cuestión que surgen y es clara, ¿no? ¿Deben las empresas respetar los derechos humanos y el medio ambiente en su actividad? ¿Deben tratar de prevenir cuando lo realicen que tengan más impactos negativos que positivos? ¿Deben considerar que pueda haber impactos diferenciados entre los hombres y las mujeres? En caso de que algo falle y tomen las medidas, ¿deben ser responsables? ¿Debe facilitarse el acceso a las víctimas a ese debido remedio? Compañías que están denunciadas por violaciones de los derechos humanos y con impactos graves sobre el medio ambiente deberían seguir recibiendo dinero público a través de contratas, subcontratas o incluso apoyo a la internalización. Pues os cuento que desgraciadamente todo esto ahora mismo es posible porque todo lo que hay y que relaciona empresa y derechos humanos es completamente voluntario. Las compañeras que han hablado antes hablaban de principios rectores, de derechos, de los principios rectores, los principios RAGIS, de empresa y derechos humanos, de las líneas directrices de la OCDE, que son marcos inspiradores muy interesantes, ¿no? Y que marcan un camino a seguir, pero todo es voluntario. Si alguien lo incumple, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Bueno, pues una buena parte de organizaciones de la sociedad civil española que estamos aglutinadas en la plataforma por las empresas responsables, pensamos que ya es hora de que esto cambie, ¿no? Y llevamos ya muchos años trabajando para que realmente este vínculo entre empresas y derechos humanos sea vinculante. En junio del 2021, pues ya hicimos una manifestación pública, ¿no? Y salimos, por así decirlo, de ese trabajo pues más de escritorio, y decidimos hacer una apuesta pública por incidencia y para que realmente pues España tuviera una legislación, y ahora estamos trabajando para que este marco europeo sea realidad. Lo integramos 18 organizaciones, pues está el BOAN, está también Economistas Sin Fronteras, está la coordinadora de organizaciones estatales de ONGs para el desarrollo, está Amnistía Internacional, están Greenpeace y otras organizaciones, y también está CEPES, que aglutina en este caso el 10% del Producto Interior Bruto, y también un sindicato como es Uso. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo y lo que demandamos? ¿Qué es el cumplimiento de la debida diligencia? Pues algo bastante sencillo, que se identifiquen, prevengan, se rindan cuentas, se mitiguen y se remedien aquellos impactos negativos que pueda tener la actividad empresarial. Muchas veces cuando se habla de la actividad empresarial parece que es una cuestión de fe, es decir, se supone que siempre va a generar beneficios no solo económicos, sino también sociales. Esto puede ser así, pero no siempre, y por desgracia, y sobre todo lo hemos visto en los últimos años, esto está siendo así. De hecho, la relación entre empresas y derechos humanos siempre ha tenido pues una relación complicada, y de hecho siempre se ha saltado a favor de las empresas. Como os digo, en muchas ocasiones cuando se trata de poner sobre la mesa esos impactos negativos, siempre ha primado más ese crecimiento económico de evolución, pero sin embargo, como os digo, por desgracia, hay muchos datos que no hablan así, ¿no? La creciente deslocalización de las empresas en busca no solo de recursos naturales con los cuales continuar con su actividad, sino también para ampliar, en este caso, el margen de beneficios, ha venido de la mano pues para esa relajación de lo que son los estándares de derechos humanos y los estándares de medio ambiente. En muchos países el aumento de los conflictos, las amenazas, el acoso, la criminalización es una constante.
y estas personas tienen en muchos casos nombre y apellidos y son las personas defensoras de los derechos humanos. Ahora mismo hay un ambiente afortunado, todos estos datos y también la cuestión económica, y me quiero referir también a la exposición que han hablado antes las compañeras. Ahora mismo todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ya antes hemos pasado de algo voluntario a que cada vez más se exige en el mercado. Es decir, aquellas compañías que ponen estándares de derechos humanos, que no acumulan denuncias, etcétera, tienen más valor que otras que no lo hacen, ¿no? Entonces estamos pasando de esa voluntariedad a una exigencia del mercado y ojalá que pronto sea una exigencia legal. Bueno, en esta parte de exigencia y de evolución, muchos países se han ido adelantando, como en el contexto europeo, como ha sido, por ejemplo, Francia, también está Alemania, está Noruega, está Países Bajos, que ya tienen, en este caso, una legislación en esta materia, ¿no? ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues en España los dos partidos que ahora mismo están en el gobierno, cuando concurrieron las elecciones del 2019, incorporaron en sus programas electorales una ley de este tipo, es decir, una ley que obligara a las empresas a prevenir, remediar y mitigar impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Además, luego lo han ido incorporando en diferentes documentos, como fue la Estrategia de Acción Exterior o la Estrategia de Desarrollo Sostenible. A todo esto llegamos ya a finales del año 2021 y se incluyó en el Plan Anual Normativo la elaboración de una ley de debida diligencia. Todo ello, bueno, pues desde más o menos entre abril y mayo, desde abril y mayo más o menos, se cuenta con un borrador de ley, un anteproyecto de ley de debida diligencia, que la verdad que tiene elementos bastante interesantes, sobre todo en temas de acceso a la justicia, de responsabilidad civil. Tiene pues elementos muy interesantes y que además elementos que superan y en mucho a propuestas como la ley francesa o por ejemplo la ley alemana. Sin embargo, de momento está guardada en un cajón. Ahí está. No ha logrado pasar en este caso que sea a la Subcomisión Delegada de Asuntos Económicos, que es como el paso previo para que luego sea, en este caso, aprobada por el Consejo de Ministros e inicie el trámite parlamentario. La principal excusa, pues que se está discutiendo un marco europeo y hay que esperar a que ese marco europeo para que no entre en o que no haya, contrariedades, ¿no? ¿Cuál es ese marco europeo, ¿no?, del que se está discutiendo y por el cual creemos además que estamos en un momento histórico, ¿no? En el año ya 2021, en este caso por el mandato del Comisario de Justicia, se anunció planes para establecer unas nuevas reglas, ¿no? Él lo llamó incluso un cambio de las reglas de juego. No fue hasta febrero del 2022, es decir, hace algo más de un año, que la Comisión Europea presentó una directiva de debida diligencia que hace o establece ese marco europeo de obligatoriedad. Sin embargo, después de muchos trabajos, dilaciones, no sabéis el lobby empresarial cómo está actuando en Bruselas con este tema. De hecho, logró retrasar esta presentación durante más de 200 días y hemos temido que también ocurriera con el trámite que está ahora mismo en marcha y que ahora os comentaré, ¿no? Se hace esta primera propuesta de directiva y para nosotros como sociedad civil pues fue un poco decepcionante, ¿no? Aunque todo hay que decir que cualquier movimiento a favor de que haya una legislación vinculante siempre nos va a parecer bien, pero no podemos dejar de pedir que cubra todos los agujeros que hemos venido, en este caso, detectando desde hace mucho tiempo y que, como insisto, que tiene rostro de hombres, de mujeres, de niños y de niñas en el mundo, ¿no? Esta directiva pues, no cubre a todas las empresas. De hecho, en un principio esta directiva que se propuso en febrero, pues hablaba de empresas de más de 500 trabajadores y que tuvieran una facturación de más de 150 millones de euros. Por ejemplo, por eso quería poner este vídeo, esta empresa no estaría sujeta a una ley de debida diligencia, no le pasaría nada. Y además, no cubre tampoco toda la cadena de valor. Y además excluye sectores de los sectores de riesgo, por ejemplo, el sector financiero o el sector armamentístico.
Además, no facilita el acceso a la justicia a las víctimas. Una de las cuestiones fundamentales es imaginaros estas mujeres de Guinea-Bissau para que acceda a la justicia respecto a la empresa española, ¿no?, y reclamar sus derechos. Primero, tiene un tiempo muy limitado, además lo tendría que hacer a través de la Audiencia Nacional. Claro, para nosotros algo fundamental es que se invierta la carga de la prueba, es decir, que tengan que ser las empresas que demuestren que han establecido todos los planes y todas las medidas necesarias para que no haya violaciones de derechos humanos y no haya un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y que además no hay un plazo de prescripción, ¿no? Para nosotros esto es clave. Sin embargo, bueno, pues esta propuesta de directiva no contempla estas cuestiones, tampoco contempla obligaciones de carácter medioambiental y además para nosotros, que es fundamental, y como habéis visto hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, tampoco incluye la perspectiva de género, ¿no? Ese es el primer paso. Sabéis que la legislación europea, simplificándolo mucho, pues hay una primera propuesta, luego hay unas orientaciones que da el Consejo, estas se produjeron en este caso el 1 de diciembre, y ahí el 1 de diciembre, bueno, pues volvimos a tener un jarro de agua fría, pero bueno, no todo es malo, es decir, sabemos que ponerse de acuerdo y con las diferentes estructuras de poder que hay, también sensibilidades políticas diferentes, bueno, hablamos en este caso de, bueno, esa orientación restringe un poco más esta directiva, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que continúa hacia adelante. Es verdad que todo lo que tiene que ver con el sector financiero al final lo deja de manera, en este caso, voluntaria a los países, es decir, que cuando luego se transponga la directiva en los países para que forme parte del ordenamiento jurídico nacional y se desarrolle en el ordenamiento jurídico nacional, ya son los países quienes lo pueden, en este caso, decidir si incluye o no el sector financiero. Sabéis que cualquier empresa se mueve si se le financia. Entonces, si finalmente las propias entidades financiadoras pues no están obligadas o no, de alguna manera, tampoco se les tienen que rendir cuentas, pues es muy posible que estas actividades que son negativas pues continúen, ¿no? Cabe decir que esa solución de dejar un poco para adelante fue una propuesta, en este caso, de la República Checa, que tenía en ese momento la presidencia, y que fue una gran presión por parte de Francia, y en el cual, por cierto, se alineó España para que no se incluyera al sector financiero. Ahí lo dejo. Luego también, otra de las cuestiones que también para nosotros fue un jarro de agua fría, si bien en la directiva se hablaba de cadena de valor, se cambió por cadena de actividades. Básicamente es restringir las conexiones directas de esas empresas, ¿no? Cuando todos sabemos que muchas violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente pues se hacen en otros eslabones un poco más lejanos, ¿no? Esto, por ejemplo, también nos permitiría, que son ejemplos que son bastante sencillos de entender, es que se pueden fabricar pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, se pueden fabricar y se pueden vender, por ejemplo, como está ocurriendo con el tema de la caña de azúcar en El Salvador, y que está ocasionando múltiples problemas, y de hecho ahí hablan incluso una epidemia de enfermedades renales. Esto no pasaría absolutamente nada. Bueno, siguiendo con este ámbito de definición de la legislación europea, estos días, por eso digo que son claves, esta es la orientación que tenemos, la propuesta directiva que hace la Comisión, tenemos las orientaciones del Consejo, y ahora está a punto, de hecho el 1 de junio es la fecha para que el Parlamento Europeo haga su propuesta, ¿no? De hecho, mañana se vota en la Comisión de Asuntos Jurídicos, se vota la propuesta que va a hacer el Parlamento Europeo, y ya el 1 de junio, si todo va bien, se pasaría a pleno y ya comenzaría un poco esa definición, lo que se llaman los trílogos y el diálogo que se establece entre el Consejo Europeo, en este caso también la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. De hecho, todo lo que va a ser la negociación final y esperemos aprobación se hará durante la presidencia española del Consejo Europeo. Por eso tenemos muchas esperanzas puestas en que se lleve a buen puerto, ¿no? La buena noticia es que el Parlamento Europeo en sus trabajos ha logrado mejorar sustancialmente la propuesta de directiva. Se amplía, por ejemplo, de manera significativa el ámbito de aplicación. Ahora ya no hablamos de 500 trabajadores, sino hablamos de 250 empleados.
se habla ya no de 150 millones, sino de 40 millones de facturación. Entonces hay que decir que para respetar los derechos humanos y el medio ambiente, a mí que haya más o menos números de empleados o la facturación, pues debería ser algo, en este caso, vamos, no debería ser algo opcional, ¿no? Evidentemente las medidas tienen que ser, y así lo dicen y lo establecen los principios rectores, tienen que ser proporcionales, pero no una exclusión para estos, ¿no? También es interesante que se facilitan algunas medidas de acceso a la justicia, como medidas cautelares, plazos de prescripción, recurso colectivo, ¿no? Es decir, hay entidades, las organizaciones, podemos apoyar a estas comunidades en la presentación de denuncias, se establecen ayudas económicas, pero no se revierte la carga de la prueba. Es decir, siguen siendo las comunidades, siguen siendo estas señoras que estábamos viendo en Guinea-Bissau, quien tienen que liderar ese acceso a la justicia y no son las empresas quien tienen que demostrar que han puesto todas las medidas, y para eso se establecen esos planes de debida diligencia, para evitar esos efectos negativos, ¿no? Además, bueno, sí que estamos medianamente contentos porque se establecen cuestiones relacionadas con el medio ambiente que estaban excluidas, o los temas de género también tiene avances muy significativos, y también están las consultas para las partes interesadas, ¿no? que sí que se incluye. Sin embargo, bueno, pues no se incluye a toda la cadena de valor, todo lo que tiene que ver también con las instituciones financieras no queda demasiado claro, y es muy posible que al final, bueno, pues quede a la luz de la de cada uno de los países. Además, habla de una entrada en vigor de manera escalonada. Para que os hagáis una idea, si todo va bien, la legislación posiblemente no sea operativa antes. Acabaremos con la Agenda 2030, que esta legislación sea plenamente operativa. Pero bueno, creemos que es un buen avance. Creemos que después de muchísimos años y de muchísimos boicots a que haya una legislación vinculante, estamos en un momento que las organizaciones incluso consideramos que es histórico, y que desde luego creemos que no se puede dar un paso atrás, ¿no? Creemos que además que las víctimas, todo lo que hablamos en este caso de que no hay una legislación vinculante, sigue perpetuando las violaciones de los derechos humanos e impide también una cultura empresarial responsable que contribuya a una economía sostenible y también respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente. Creemos que insisto, en este momento histórico, ¿no? Para que haya realmente esta legislación vinculante, y posiblemente en los próximos meses nos escuchéis a las organizaciones, y ahí os pedimos apoyo, porque las organizaciones nos movemos también con el apoyo de la ciudadanía. Sin la ciudadanía no somos nadie, ¿no? Y os puedo decir que muchas veces cuando pedimos esas firmas, gracias a esas firmas hemos logrado cambiar muchas situaciones, ¿no? Y hemos logrado incluso paralizar proyectos empresariales que estaban arruinando la vida de millones de muchas personas, y por eso, bueno, pues en los próximos meses seguro que nos oigáis, ¿no? Creemos además que es que las víctimas, los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más, por eso sí que creemos que el momento es ahora, y ojalá y que todo vaya bien y realmente pongamos los derechos humanos, las personas y el medio ambiente primero frente a la acumulación de capital. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Almudena. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer un descanso, pero sí que tomamos un café, tendremos un momento, pero sí que antes igual si hay alguna cuestión, pregunta concreta, sí que hemos dejado en el tintero también lo que es la parte de Beatriz e Isabel. Entonces, no sé si queréis hacer algún comentario. Los enfoques son pues, algunos más jurídicos, otros más económicos. Ahora te paso, Eurídice. Sí, tenemos que entrar con el micro, porque si no, no nos entra por el micro y no entraría en el stream, ni en la grabación. Entonces, algunos temas son más jurídicos, otros más económicos, otros más... Pero bueno, es la idea en la que trabajamos desde Guernica Gordos en estos laboratorios, es pues un poco la fusión desde la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad de buscar soluciones conjuntas. Entonces, Eurídice y luego Laura. Es una pregunta para Almudena y es muy práctica. O sea, ¿cómo era el nombre de la plataforma y se puede entrar? Es decir, ¿hay empresas que se pueden inscribir y cuál sería el proceso?
Pues mira, nosotros nos llamamos Plataforma por las Empresas Responsables. Tenemos una web que se llama tal cual, Plataforma por las Empresas Responsables. Y, de hecho, formamos parte de 18 organizaciones, pero además, aparte, como os digo, estas CEPES hay y se pueden incorporar tanto organizaciones no gubernamentales, personas, empresas, todo. Lo único, eso sí, tenemos un documento en el cual tenemos una serie de principios, es lo que estamos buscando, y es suscribir en este caso, pues este mandato, por así decirlo, que nos une y que finalmente, como os digo, es que se haya realidad, que haya en este caso una legislación vinculante a nivel europeo y a nivel español. Pero sí que se puede, y de ahí hay un formulario en el cual después, bueno, pues somos en este caso las organizaciones miembros, pero vamos, estamos deseando ampliar en este caso pues el número de organizaciones y personas, universidades también están, que se incorporan a este llamamiento. Gracias. Muy breve porque ya vamos fuera de tiempo. Gracias, Almudena. Bueno, mi pregunta o reflexión más bien era para Beatriz e Isabel. Muchísimas gracias porque un tema tan tedioso como la taxonomía, que yo no me había atrevido ni a leer por pereza, me lo habéis trasladado a mí por lo menos de una forma muy clara dentro de lo técnico que es y de una forma que se aborda muy estructuradamente, y lo he comprendido, así que muchísimas gracias. Era algo que tenía pendiente y todavía no me había atrevido, pero después de escucharos me resulta un poco como más de lo mismo, es decir, no consigo comprender cómo se aborda este proceso y qué aporta de diferencial frente a todas las múltiples directrices, principios voluntarios, que si Pacto Mundial, que si RUGI, que si OCDE, que si GRI, que si... Es decir, no comprendo la necesidad de abordar una taxonomía europea existiendo todo lo que hay ya en el tintero, más todas las iniciativas. Por ejemplo, aquí en el País Vasco también se está abordando desde el Foro Multiagente de Agenda 2030 del Gobierno vasco otro nuevo sistema de indicadores para que las empresas ver cómo cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que es una carga extrema para las empresas tener que contratar personal solo para hacer este tipo de informes, de análisis y de reportes, pero que sigue siendo algo voluntario, que no creo que aporta de diferencial frente a lo que ya existía, y que solo por subrayarlo, como bien decíais, ahí el quid de la cuestión está en palabras como sustancialmente, aportar sustancialmente a algo, no dañar significativamente y sobre todo en las salvaguardas mínimas sociales, que es esos 3 ítems deberían ser como más visibles o como más divulgados. Y bueno, por último, como pregunta específica, porque el otro era una reflexión, esas 35 personas expertas, que solo son 35 y que son las que van a marcar un poco toda esta política de canalización de las finanzas sostenibles, incluso de la contratación pública, no sé si existe como un registro público de saber quiénes son esas 35 personas y ¿cuáles son los criterios que se han utilizado para elegir a esas 35 personas que van a tener o que tienen tanta influencia en lo que va a ser la responsabilidad social de los próximos años? Mi pregunta en concreta es eso, que ¿quiénes son estas 35 personas y si se pueden consultar públicamente? Es que ricasco. Muchas gracias. Primero, simplemente decir que es verdad que, como has dicho, hay muchos marcos normativos donde se definen distintos tipos de indicadores y lo que pretendía precisamente la taxonomía era unos criterios, contribuir significativamente y ese no hacer daño significativo. Los criterios técnicos lo definen con unos umbrales de desempeño concretos. No emitir más de X toneladas de residuos o de gases de efecto invernadero. Entonces son unos criterios que precisamente lo que se evitaba era acogerse al paraguas ese de general y de ambigüedad y definir unos criterios concretos. En cuanto a la pregunta, por eso nosotros creemos que la taxonomía es
todas las normativas que se están desarrollando a partir de ahí hacen referencia a la taxonomía, por eso dijimos que era como la columna vertebral, y sí creemos que sí que marca, digamos, un punto de diferencia con respecto a lo otro. Hay otras taxonomías en el mundo, China, Estados Unidos también tienen taxonomías, pero la taxonomía europea es la que tiene, en nuestra opinión, ese rigor científico de esos criterios técnicos tan cuidadosamente definidos. El grupo de expertos, la verdad es que yo no puedo decirles cómo se eligieron. Lo que sí sé es que una vez que ellos se hace el borrador con los criterios, eso se somete a consulta pública. De hecho, el acto delegado con los criterios técnicos para los otros 4 objetivos estuvo desde principios de abril hasta principios de mayo en consulta, y cualquiera que entre puede, pues, decir su opinión sobre esos criterios. Y luego la Comisión Europea es la que todavía no lo ha hecho para los otros 4 objetivos, revisa un poco los comentarios y llega a un consenso y toma la decisión. Creemos que precisamente la dificultad para establecer unos criterios que sean objetivos, claros y, digamos, científicos, es lo que ha retrasado el que se apruebe el borrador de la taxonomía social que se presentó ya hace más de un año. Muchas gracias, y de verdad el esfuerzo de traducir esta complejidad a cosas más sencillas se agradece muchísimo. Voy a pasar el micro. Sí. Una intervención, Gonzalo. Sí, era una pregunta para Beatriz e Isabel, va un poco en la línea de Laura. Vuestro estudio está vinculado a conocer si se cumple o no la taxonomía europea, pero mi pregunta es vuestra opinión sobre la taxonomía europea en sí misma, es decir, si realmente es un referente para la lucha contra el cambio climático y la transición o no, porque a mí la verdad es que no me lo parece mucho, y hablo en concreto de la taxonomía verde, ¿no? Hablamos en primer lugar, lo habéis dicho vosotras también, una política que no es vinculante, es decir, que es voluntaria. De alguna manera no hay que cumplirla, o sea, cada año estamos batiendo récords de emisión de gases contaminantes, pero aún así nos seguimos basando en palmaditas en la espalda, en buenos deseos y en apoyo a financiación, pero no en compromisos vinculantes, ¿no? Una segunda cuestión es que la taxonomía europea está favoreciendo que el gas natural y la energía nuclear sean considerados energía limpia y, por tanto, también sean financiables, o sea, que es una cosa realmente bastante contradictoria, ¿no? Una taxonomía europea que se está basando en un modelo europeo energético hipercentralizado en grandes megaproyectos, en manos de grandes empresas, con grandes interconexiones. Desde aquí mismo, desde Gatica, sale una interconexión eléctrica con Cubnese, con Francia. Se están planteando proyectos como ese gran hidroducto que va desde Portugal hasta el centro de Europa, que realmente en estos momentos no hay ni la tecnología suficiente para poder desarrollar ese transporte de hidrógeno, y por tanto, bueno, pues vemos cómo se está plagando el territorio europeo de megaproyectos. En el caso español hay 500 prospecciones de minería también vinculados a la política de materiales críticos, y por último, digamos, una taxonomía que explícitamente se basa en una lógica neocolonial, es decir, para cumplir los objetivos de hidrógeno, de cambio climático, de energía renovable de la Unión Europea, se está trasladando, digamos, toda esa lógica de megaproyectos al norte de África, a extraer el litio del triángulo entre Chile, Argentina y Bolivia, a generar proyectos de hidrógeno en Colombia, en Chile, y por tanto no sé hasta qué, realmente no me parece ni siquiera un referente al que seguir. Quería saber vuestra opinión. Bueno, a ver, voy a tratar de responder yo. En alguna de tus opiniones puedo coincidir. Respecto a cuál es mi opinión personal sobre la taxonomía, yo lo considero algo positivo. Primero, es obligatoria para determinadas compañías que tienen un determinado tamaño, ¿vale? Y cuya actividad no solo está en la Unión Europea, sino que también operan en otros países. Y luego para microempresas y pymes, mejor dicho, para pymes cotizadas. El resto de compañías lo pueden aplicar voluntariamente, y lo que pensamos o esperamos es que el hecho de que están integradas en toda la cadena de valor, en alguna medida va a haber demandas de las grandes empresas que, para reducir sus riesgos, van a exigir que estas compañías cada vez sean más sostenibles. Nosotros que trabajamos con la información que emiten las compañías, a mí me parece una apuesta muy positiva,
¿no? Porque lo primero, lo que se trata de hacer es que den indicadores, ¿vale? Cuantificados de inversiones, del porcentaje de su cifra de negocios asociado a distintas actividades segmentadas en función de la sostenibilidad medioambiental de la misma, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en la información económica financiera se estaba haciendo por segmentos que podían ser geográficos, de clientes, etcétera, que es con lo que las empresas toman las decisiones, ¿no? A qué clientes van dirigidos, cuáles las zonas geográficas más estratégicas. Entonces, segmentan así la información. Ahora estamos hablando de que introducimos un nuevo segmento, que es tener en cuenta el nivel de sostenibilidad ambiental de las compañías y todo ello, bueno, pues garantizando el cumplimiento de unas salvaguardas mínimas sociales y de derechos humanos. ¿Que se puede hacer más? Lo que pasa es que yo creo que es que hay que ir por etapas, o sea, hay que ir, esto tiene que ser una evolución, debe ser algo progresivo. Esto es una primera etapa donde las empresas ya tienen que cuantificar monetariamente, ¿vale?, las partes de su negocio en función de la sostenibilidad ambiental. A esto va unido el hecho de que se está desarrollando, hay una nueva directiva en materia de información no financiera o en materia de sostenibilidad que va a llevar unas normas de obligado cumplimiento por esas compañías donde la información va a empezar a ser más comparable, es decir, se va a elaborar de manera homogénea, va a ser pública, además a través de medios digitales. Cuando la información se elabora de manera homogénea y es pública, eso da comparabilidad. Y cuando la información en materia de sostenibilidad se pueda comparar, que hasta ahora es muy difícil hacerlo, ¿vale? Vamos a encontrarnos en una situación, como ahora sabemos si una empresa es rentable o no rentable, cuáles son sus gastos de personal. Vamos a empezar a tener una información mucho más útil a la hora de tomar decisiones y eso, bueno, pues los estudios lo que demuestran es que eso provoca que las compañías cada vez estén más comprometidas con la sostenibilidad y tengan mejor desempeño, ¿vale? Y todo ello pues se vincula a todo lo que ha movido o todo lo que ha potenciado realmente la sostenibilidad de las empresas y es los índices de cotización sostenibles como el Dow Jones Sustainability Index, etcétera, o como ahora el de tema de género. Y bueno, pues lo que va a haber ya son información muy clara, por lo que las entidades financieras y los grandes inversores van a tomar decisiones. Entonces, ¿pueden seguir invirtiendo en empresas que son poco sostenibles o no lo suficientemente sostenibles? Sí, pero lo que ocurre es que ahora esa información, pues, o en un futuro próximo, esa información va a ser pública y el resto de grupos de interés vamos a tener acceso a la misma, ¿no? Entonces, son como fases, no la taxonomía por sí misma no es la solución ni la única solución, pero bueno, va acompañada de distintos instrumentos que yo creo que sí van en línea de cara a que las empresas sean más sostenibles. Luego ya el resto de políticas de la Unión Europea, yo ahí ya sé que no voy a pronunciarme, no porque sería ya mi opinión personal y no me gustaría darla porque intervengo en nombre o he presentado un trabajo que hace referencia a una organización. ¿Vale? Pero gracias por tu pregunta también. Muchas gracias a vosotras. No sé si Beatriz, si os parece, en principio lo dejamos aquí, llevamos con unos minutos de retraso, no sé si Beatriz querías añadir algo. Sí que nos hemos saltado el aplauso vuestro antes, entonces os lo daremos ahora antes de que nos vayamos al... Entonces, y muchísimas gracias. Entonces, bueno, luego sí que de todo esto vamos a tener ocasión, yo creo, en los diálogos horizontales de poder seguir hablando, buscar, ahora mismo vamos a tomarnos un poco de espacio. Vamos con un poquito de retraso, que es el retraso en el que hemos empezado. Perdona. Ellas no vais a estar en principio luego, aunque sí, bueno, tenéis la opción de estar conectadas, seguid por favor, o sea, quiero decir, ahora lo que pasa es que tenemos descanso, pero si tuvierais ocasión y os apetece luego, más allá de que tenéis el streaming y podéis seguir todas las intervenciones, si queréis participar, dejemos abierta esta ventana y en cualquier momento os manifestáis, va a estar con voz y os daríamos paso y trasladaríamos vuestras preguntas, os pondremos en pantalla en caso de que podáis. Y agradeceros una vez más. Muchas gracias a las tres. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.